Una esposa diferente, capítulo 7, de Bárbara Cartland. Es porque pensaba en mi hermana, respondió Emily riendo. Pero ella ya está comprometida y yo era la única novia elegible. No me quejo, respondió Charles Marriott. Y estoy seguro de que Alston tampoco. Es justo que, como se trata de una persona tan especial, tenga una novia que también lo sea. Ambos, como atraídos por un imán, miraron hacia el marqués y lo vieron hablar con Lady Carstairs, quien levantaba hacia él el rostro con una expresión que hasta el más ingenuo espectador hubiera considerado indiscreta. Charles Marriott volvió la vista hacia Emily. Usted es diferente por sí misma, y ninguna mujer desea ser solo un reflejo de alguien más. Emily comprendió lo que le quería decir. Gracias, me sentía un poco temerosa de haber cometido un error, pero ahora usted me ha devuelto la confianza. Le juro que lo digo en serio, y debe saber que es muy hermosa. Él notó la sorpresa en los ojos de ella. El color subió a su rostro, ruborizada ante el cumplido, y Charles Marriott se dijo que Emily no solo era una mujer diferente, sino que Alston, con su infalible buena suerte, se había anotado otro triunfo donde menos lo esperaba. Charles Marriott no tuvo oportunidad de charlar más con Emily, porque el marqués se acercó para decirle a ella que era hora de que salieran hacia las tiendas de lona para saludar a los demás invitados. Después que él pronunció 2 discursos y ambos brindaron, ya era hora de que partiera la mayoría de sus invitados. De nuevo, había sido el marqués quien decidió que pasaran la primera parte de su luna de miel en Falcon. A los condes les pareció extraño, pero Emily supuso que se debía a que él consideró que se aburriría estando a solas con su esposa en alguna de sus otras casas, ya que tenía tanto que hacer en Falcon. Su excusa fue que no solo debía supervisar los caballos que acababa de adquirir, sino también que habría una venta local a la que deseaba asistir para comprar nuevos caballos para las cuadras reales. Añadió que una semana más tarde decidirían si se marchaban a otro lugar. Emily, por su parte, estaba muy satisfecha de quedarse en Falcon. Sabía que los caballos de ahí eran mejores que los de cualquier otro sitio, y estaba ansiosa de encontrar tiempo para empezar a leer los libros de la biblioteca. Ya se había dado cuenta de que allí se encontraba un gran número de volúmenes, de los cuales ella y Shang comentaban con frecuencia y que les interesaban de forma muy particular. Una semana antes de la boda, ella le había dicho a Shang: «No debes pensar, Shang, que porque me caso deseo abandonar el karate y el jiu-jitsu. En cuanto pueda arreglarlo, deseo que vayas a Falcon, o yo vendré aquí, para seguir recibiendo mis lecciones. Sería un error perder la práctica». «Tal vez sea difícil, señorita». «Nada es difícil si con la mente nos proponemos lograrlo. Es lo que me enseñaste, y no vas a discutirlo ahora, Shang. Es verdad, señorita. Si uno desea algo lo suficiente, lo logra. Es lo que deseo creer, y la práctica que he adquirido contigo me ha enseñado a pensar con más claridad y a concentrarme con más precisión». «Eso es lo que significa karate, señorita». «Ya lo arreglaré de algún modo», afirmó Emily. Había pensado que, como el marqués tendría muchos intereses, en los cuales ella no intervendría, cuando tuviera tiempo libre podría pasarlo con Shang, a fin de continuar con sus lecciones, como hasta entonces. Por fin el último invitado se marchó, y aunque afuera en las tiendas todavía había bastante gente, el interior de la mansión estaba muy tranquila. El marqués miró su reloj. «Cenaremos en 1 hora, y supongo que te agradará tomar un baño. Yo, por mi parte, es lo que deseo hacer. Me siento peor que después de un día de ardua cacería, y como si todavía me esperara un largo camino para llegar a casa», respondió Emily. Él rió con una de sus risas breves y agudas, y ella ya sabía que eso significaba que estaba bastante divertido, pero no lo suficiente para lanzar una carcajada. Emily recogió su velo y lo arrolló sobre su brazo, y se volvía hacia la puerta cuando el marqués le dijo: «Ya sé que debí felicitarte por tu vestido, pero me sentí bastante decepcionado de que no lucieras una de mis diademas. Son demasiado llamativas, y pensé que atraerían mucho la atención». El marqués levantó una ceja. «Es lo que la mayoría de las mujeres desea. Pensé que era cuestión de que se lucieran los diamantes o yo, y hoy, cuando menos, deseaba ser yo». Ahora, el marqués no pudo evitar reírse. «Esa es, sin duda, una manera diferente de considerar las cosas. Y tú, Emily,
Eres definitivamente diferente. Gracias, y supongo que debo agradecerte mi ramo. No puedo creer que nadie más en el país pudiera proporcionarte esas orquídeas en particular. Como son justo lo que deseaba, tenía la esperanza de que no me riñeras por ello. ¿Cómo podría hacerlo? Y Charles me comentó que hacían juego con tus ojos. Me agrada tu amigo Charles, y eso fue también lo que yo pensé, aunque soy demasiado modesta para decirlo. Emily empezó a subir por la escalera antes que el marqués pudiera decir nada más, y cuando llegó al dormitorio, que sabía, por haberlo visto antes, que era el que ocupaban las marquesas de Falcon, se preguntó si el marqués se habría dado cuenta de que lo había encontrado sin que la escoltara el ama de llaves. La señora Leonard la esperaba. «Está preciosa, señora», exclamó, «como un cuadro», aunque muchos se sorprendieron de que no vistiera de blanco. La respuesta es que el blanco no me sienta. Puedo asegurarle, señora, que la mayoría de las solteras invitadas empezarán a ahorrar para vestirse de plateado en sus ceremonias de boda. Pero no tienen el cabello como el suyo, a menos que lo imiten con un tinte. Después que Emily se bañó en lo que había sido un vestidor contiguo al dormitorio, se puso un traje color de rosa que adquiriera en Londres. Era de un tono muy suave, pero no como el del traje rosa musgo, que la hacía parecer tan juvenil. Estaba adornado con camelias del mismo color, colocadas en los hombros, de los que colgaba la pechera. Era un vestido hermoso y muy elaborado, pero Emily, al mirarse al espejo, pensó que todavía parecía recién surgida del salón de clases. «Nada puedo hacer para remediarlo», se dijo, «así que él tendrá que aceptarme como soy». La cena no tendría lugar en el gran comedor, donde se recibiera a sus padres cuando acudieron a Falcon, sino en uno más pequeño, decorado por Robert Adam, en suaves tonos de verde, y alumbrado solo por las velas colocadas en la pequeña mesa. Era una atmósfera ideal para una pareja que quisiera hablar de amor, pensó Emily. Pero ellos hablaron de caballos, y el marqués se refirió a la ansiedad con que esperaba el día siguiente, para mostrarle los nuevos caballos que había comprado. Ella no le dijo que ya los había visto y que le parecían soberbios, y se limitó a escucharlo con atención. Pensó que nunca había disfrutado tanto de una comida, ni había estado en la compañía de un hombre tan interesante y que supiera tanto de ese tema. Como cenaron tarde, ya eran las 11 de la noche cuando terminaron. Se dirigieron a un pequeño salón decorado con flores blancas, que le daban un profundo aire nupcial. «Si no te parece una grosería de mi parte», dijo Emily, «me gustaría retirarme. Ha sido un día pesado, y como sé que te gusta cabalgar antes de desayunar, no deseo hacerte esperar. Desearía salir a las 7:30, pero si estás cansada, dímelo con franqueza. Jamás me sentiré tan cansada como para no cabalgar en un caballo que te pertenezca. Así que, buenas noches, prometo no hacerte esperar». Emily no esperó la respuesta del marqués. Subió apresurada por la escalera y encontró que una joven doncella le esperaba para atenderla. La señora Leonard ya le había dicho que le proporcionaría una doncella personal en cuanto la consiguieran. Emily estaba tan acostumbrada a cuidarse por sí misma y a atender a sus hermanas que no podía imaginar qué podría hacer una doncella personal. Pero era agradable encontrarlo todo listo, así que se puso uno de los lindos y diáfanos camisones que formaban parte de su ajuar, y encima una bata ligera adornada con encaje y pequeños lazos de terciopelo azul. «Ya puede retirarse», indicó a la joven doncella, quien permanecía de pie, indecisa. Después de apagar todas las velas, excepto la que estaba junto a la cama, Emily se deslizó entre las cortinas y permaneció de pie frente a la ventana abierta para mirar el jardín bañado por la luna. Deseaba pensar y recordar lo que le había sucedido y cómo, aunque todo parecía uno de esos relatos que se hacía a sí misma, era ya la esposa del marqués de Falcon. Era el ama de esa exquisita mansión y podía compartir con su marido y los caballos y todas sus otras posesiones, incluyendo la gran biblioteca que la esperaba abajo. «No puedo creerlo», se dijo. «No puede ser verdad». Envió una plegaria hacia la luna para que no la abrumaran ni el marqués ni sus posesiones, y para lograr, aunque fuera difícil, que él con el tiempo se fijara en ella como mujer. Después de un largo rato, se dijo que debía irse a la cama. El siguiente día sería también emocionante y no deseaba estar cansada. Al abrir las cortinas para regresar a su alcoba,
Vio que se abría la puerta que comunicaba con las habitaciones del marqués y que él entraba. Llevaba puesta una bata de terciopelo carmesí, y a Emily le pareció tan impresionante como con la ropa que usaba durante el día. Se había preguntado antes si él se vería diferente sin la formalidad de la ropa de etiqueta o la elegancia de su atuendo de montar. Ahora, con los volantes de su camisa de dormir que le llegaban hasta el cuello, casi como una corbata, y la bata roja que acentuaba su negro cabello, a Emily le pareció surgido de un cuadro. El marqués miró primero hacia la cama vacía y después hacia ella, sorprendido al verla surgir entre las cortinas. «¿No te has acostado, Emily? Pensé que estabas cansada». Solo miraba la luna. Después de dar unos pasos hacia él, Emily se detuvo y preguntó: «¿Qué haces aquí?» «¿Qué hago?» Me parece que la respuesta es evidente. Eres mi esposa. No querrás decir, no pensarás. Emily titubeó y el marqués la miró sorprendido. ¿No me esperabas? No, por supuesto que no. Y no puedo creer que pienses. No sabía qué decir y el marqués la interrumpió. Sé que todo se hizo muy deprisa y que no hemos tenido tiempo de conocernos bien, pero a la vez, Emily, eres mi esposa y estoy ansioso por hacer de nuestro matrimonio una experiencia feliz. Me parece comprender lo que quieres decir, pero no supuse, ni por un momento, que esperaras que me comportara como tu esposa, antes que habláramos de eso o tuviéramos oportunidad de conocernos. A Emily le resultaba difícil decir lo que tenía en mente, y el marqués le dirigió una leve sonrisa. Tenemos que empezar en algún momento, y qué mejor comienzo que nuestra noche de bodas. Es imposible. ¿Imposible? ¿A qué te refieres? A que lo arruinaría todo, desde el principio. No comprendo. Al verla titubear, el marqués agregó: con franqueza, creo que sería un error dedicarnos a hablar, cuando existe una forma mucho más sencilla de conocernos, y muy natural. Se acercó a Emily, y ella comprendió, por la expresión de su rostro, que iba a abrazarla y a besarla. Instintivamente extendió los brazos para impedirlo. No, no, es demasiado pronto, y no puedo permitir que me toques. ¿Que no puedes permitirlo? Dudo que pudieras impedirlo. Y me parece, Emily, que debes dejar que sea yo quien decida qué es lo mejor para ambos. No, no, por favor. Deseo hablar contigo. No hay nada que hablar. Creo que olvidas que, en la ceremonia nupcial, prometiste obedecerme y es lo que espero que hagas ahora. Alston se acercó a ella, pero cuando extendió la mano para tocarla, Emily reaccionó sin pensar. En un instante, el marqués estaba de pie e intentaba tomarla en sus brazos. Al siguiente, ante su profundo y completo asombro, se tambaleó hacia atrás. Un fuerte golpe que Emily le aplicó en la planta del pie, en el plexo solar, lo dejó sin posibilidad de defenderse. Cayó sentado en el piso y miró a su esposa con una expresión casi ridícula de sorpresa en su apuesto rostro. Por un momento reinó el silencio, hasta que Emily murmuró: lo lamento mucho. ¿Cómo demonios lo hiciste?, preguntó el marqués. No se puso de pie, permaneció sentado mientras la miraba, como si no pudiera creer lo que había sucedido. Lo lamento, repitió ella. Por favor, no te enfades conmigo. Creo que estoy más sorprendido que indignado, empezó a decir él. Al mirarla frente a él, con su diáfana ropa de noche, empezó a reír sin poder contenerse. No puede ser verdad, es imposible, exclamó. Como ella permanecía indecisa, sin saber qué hacer, le indicó: si deseas hablar conmigo, y veo que debemos hacerlo, métete en la cama. Como ella titubeaba, añadió: si eso te hace feliz, prometo no tocarte. Emily no percibió el tono sarcástico de su voz, porque estaba muy perturbada por lo que había hecho. Mientras se ponía de pie con lentitud, el marqués pensaba que, aunque ya de antemano se había dado cuenta de que su esposa era una mujer diferente a las demás, esto era lo más extraordinario que le había sucedido en su vida. Cuando se puso por completo de pie, Emily ya se había deslizado bajo las sábanas ribeteadas de encaje. Reclinada sobre las almohadas, parecía muy pequeña e insignificante y, con el rubio cabello suelto sobre los hombros, era difícil pensar que no era tan solo una niña. Pese a ello, el marqués percibió, a través de la transparencia de su camisón, aunque ella no se daba cuenta, las curvas de sus senos, y no cabía duda de que los enormes ojos que lo miraban, temerosos, eran los de una mujer,
Él se sentó frente a ella, en el borde de la cama, y le dijo: «Empecemos de nuevo. Primero tienes que decirme cómo fue que me golpeaste de esa manera tan extraordinaria». «Fue karate». «¿Karate?», exclamó el marqués. «¿Y cómo, en el nombre de Dios, lo aprendiste?» «Lo he practicado, además de jiu-jitsu, durante más de un año». «¿Cómo? ¿En dónde? No creo que haya muchos expertos en tan extrañas artes marciales en Oxfordshire». Emily le dirigió una pequeña sonrisa. «La explicación es que Shank, uno de los sirvientes de mi padre, es maestro de ambas disciplinas». «Y es evidente que su discípula es muy hábil», dijo el marqués con cierta sequedad. Se frotó el vientre al hablar y Emily preguntó inquieta: «¿Te hice daño?». Él negó con la cabeza. «Ahora que demostraste sin lugar a dudas que no deseas que te toque, estoy dispuesto a escuchar tus razones para que no llevemos una vida normal como marido y mujer». Emily se mostró turbada y desvió la vista, y él comprendió que no sabía qué decir. «Deseo la verdad, Emily, y si piensas que es un error mío lo que intentaba, me gustaría escuchar un argumento razonable de por qué lo consideras así». «Mi primera razón es muy sencilla», repuso Emily en voz muy baja. «Estás enamorado de la bella Lady Carstairs». El marqués se puso rígido. «¿Cómo es posible que sepas algo respecto a Lady Carstairs?». La pregunta fue tan inesperada que Emily volvió la cabeza para mirarlo, y la luz de la vela destacaba el inmenso verde de sus ojos. «Todos saben que tienes un romance con ella». «¿A qué te refieres con todos?». Ella hizo un gesto muy expresivo con las manos, pero como no dijera nada, el marqués agregó: «Es inconcebible que sepas algo de esa dama, a menos, por supuesto, que hayas prestado oídos a los rumores en Londres». «No vi a nadie en Londres cuando fui a comprarme ajuar, pero mucho antes que pidieras mi mano, todos por aquí, en tu casa, en la mía y en la aldea, hablaban de ella y de lo hermosa que es». «Dices la verdad». Por primera vez desde que lo golpeara, Emily sonrió al decir: «¿Acaso no sabes cómo se habla de ti en los alrededores? Eres el personaje más emocionante, más imponente que han visto jamás. Así que es natural que cuanto hagas y cuanto se refiere a las mujeres que enamoras sea un tema de absorbente interés, tanto para los aldeanos como para quienes viven en las mansiones». «Apenas puedo creerlo. No eres demasiado modesto. Después de todo, ha habido una gran cantidad de hermosas damas, una tras otra, para mantenernos interesados». «No sé cómo tus padres permitieron que escucharas tales murmuraciones», indicó molesto el marqués. «Papá y mamá hablan de ti, por supuesto, y no esperarás que respeten tu buen nombre, si eso es lo que te preocupa, teniendo en cuenta que nunca los invitaste a Falcon». «¿Quieres decir que esperaban que lo hiciera?». La risa de Emily estalló impulsiva y fue un sonido muy atractivo. Aquellos a los que no invitabas, y eso incluye a todos tus vecinos, se sentían muy desilusionados. Se enteraban de tus fiestas y esperaban una invitación que nunca llegaba. «No tenía la menor idea», murmuró el marqués. «Supongo que pensaste que tus amigos no se mezclarían con la gente de la localidad, y tal vez tenías razón. Pero no puedes esperar que quienes eran excluidos no sintieran envidia, rencor y resentimiento». El marqués suspiró. «Supongo que eso es algo que tendremos que remediar en el futuro, pero te juro que, aparte de las carreras de obstáculos, ignoraba que se esperaba que invitara a personas que no son mis amigos personales. A los vecinos les agradaría mostrarse amistosos y, por supuesto, conocer los tesoros de Falcon y decirte cuánto te admiran». «Apenas puedo creerlo, pero es así. Te consideran arrogante y presumido, aunque a la vez un apuesto caballero y, por supuesto, alguien muy interesante de quien hablar. Te pedí que me dijeras la verdad y debo creer que lo estás haciendo. Pero lo que más nos importa, Emily, son tus sentimientos respecto a mí». Ella no respondió enseguida y él continuó: «Me doy cuenta ahora de que fui muy descuidado al no tratar de verte en más ocasiones antes de casarnos. Pero no pensé ni por un momento, y soy sincero, que no estuvieras encantada de convertirte en mi esposa. Después de todo, dijiste que te gustaría casarte conmigo». «Sí, lo dije, y era verdad. Pero lo cierto era que pensaba en ti como el dueño de Falcon y, por supuesto, de tus maravillosos caballos». «¿Quieres decir que codiciabas mi título?». «Por supuesto que no. Durante años te he admirado cuando ibas a cazar y te observaba en secreto en las carreras de obstáculos. Entonces comprendí que no había en el mundo mejor jinete que tú».
La voz de Emily cambió al proseguir. Pero después de escuchar tantas cosas acerca de las hermosas damas con quienes pasabas el tiempo, me di cuenta de que no tenía ninguna oportunidad de competir con ellas. El marqués la miró como si sospechara que no le decía la verdad, pero no la interrumpió mientras ella continuaba. Por lo tanto, cuando me ofreciste matrimonio de esa forma, tan abrupta, solo podía esperar una compañía agradable, alguien con quien compartir tus intereses. Titubeaba como si eligiera las palabras con cuidado y el marqués, que la escuchaba atento, comprendió que ella dejaba mucho sin decir. ¿Qué intereses?, preguntó. Después de una breve pausa, Emily respondió. ¿De verdad deseas saberlo? ¿O solo lo preguntas por cortesía? De verdad deseo saberlo. Creo, Emily, que es esencial que seamos del todo sinceros, el uno con el otro. Lo intentaré. Tal vez me comprendas mejor cuando te diga que siempre he sido un terrible desencanto desde que nací. ¿Por qué? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.